buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en otro programa del Nuevo Liderazgo, como todos los miércoles, empezando la mitad de la semana y ya preparándonos para lo que nos resta. Hoy vamos a estar hablando, como siempre, con invitados especiales sobre temas que nos preocupan y que nos dejan eh, pensando y que nos enseñan. Y como siempre vamos a tratar de aprovechar a los colegas que se acercan y que participan para aprender, para conocer cosas nuevas, para conocer nuevas prácticas que nos ayuden a crecer y a mejorar como profesionales. Les recuerdo a todos, que los que ya son habituales ya saben, el teléfono para ganarse el voucher del Sushi Club es el 11 33 50 02 97, 11 33 50 02 97. Bien, hoy vamos a empezar también con una invitada que tenemos habitualmente. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo estás? Bárbara Sánchez, la responsable de Ambiente, Calidad y Comunicación de Ando Reciclaje. Y hoy vamos a estar hablando con ella de residuos especiales, ¿sí? ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Gracias. Contanos un poquito de qué se trata esto de los residuos especiales. Bueno, como siempre traigo algunas cuestiones para que todos nos vayamos poniendo un poquito más en órbita acerca de la gestión de los residuos en general. Y bueno, con respecto a los residuos especiales, bueno, les cuento un poquito que en nuestro país están legislados por sus normativas, ¿no? Cada provincia y cada municipio tiene sus normativas locales respecto a estos residuos. Todos los residuos especiales están catalogados como todos aquellos residuos que pueden tener algún impacto negativo hacia el ambiente o hacia las personas, ¿sí? Esto quiere decir que pueden ser tóxicos o, bueno, pueden tener algún tipo de ecotoxicidad, si se quiere. Entre los residuos ¿Cuáles son especiales, los más habituales? Eso te iba a los preguntar. más habituales y los más conocidos son, bueno, pueden ser todos los productos químicos que se utilizan en la industria, productos, por ejemplo, baterías y demás que están catalogados dentro de los residuos especiales. Tenemos una rama particular que se llaman los RAEs, ¿sí? Que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿sí? Básicamente todo lo que enchufamos, por ejemplo, bueno, el celular con el que estamos todo el tiempo, computadoras, por ejemplo, un teclado que ya no funciona, todos esos residuos, ¿sí? Se consideran especiales porque tienen algunos componentes que pueden ser tóxicos, como por ejemplo un metal pesado, ¿sí? Y también tenemos... ¿También? Porque la batería del sí, celular me imaginaba, pero el teclado no me claro. imaginaba que podía ser, Sí, ¿no? dentro de sus piezas o sus componentes pueden tener también metales que tal vez no sean pesados, pero sí corrosivos. Entonces por ahí dañan, si yo los dispongo mal o los tiro en un basural, pueden contaminar el suelo, pueden contaminar el agua. Entonces, bueno, están regulados de una manera distinta que el residuo general que uno tira en su casa, como el resto de frutas o verduras, un papel sucio, ¿sí? O Y te hago algún una resto de... pregunta, Bárbara. Así como esto del teclado, que nunca me hubiera imaginado, ¿no? Que si se me rompió un teclado, lo tiro a la basura y ni se me hubiera ocurrido. Otras Sí. cosas que no se nos hayan ocurrido, que vos digas, la verdad que esto no se te va a ocurrir, pero hay que cuidarse. ¿Se te Y ocurre algo? algo que es muy peligroso que tenemos con nosotros todo el tiempo son los celulares, pero como vos contabas antes, no solo por las baterías, sino que a lo largo de los años y con el tema de las nuevas tecnologías y la incorporación de un montón de características que tienen los celulares, que ahora nos solucionan la vida, los celulares pueden llegar a tener hasta 57 tipos de metales pesados distintos, ¿sí? Pesados o no pesados, pero para que se tenga en cuenta la cantidad, ¿no? O sea, es algo que uno tiene en la mano todo el tiempo y que, bueno, puede ser muy nocivo. Después también las luminarias pueden tener algunos tipos de materiales ¿A qué te que se referís? convierten en gaseosos. Por ejemplo, un La tubo fluorescente, que ya lamparita, un tubo sabemos, fluorescente. claro. Claro, sobre todo los tubos fluorescentes, las lamparitas, las lámparas LED, que pueden tener algunos tipos de metales y algunas ¿Y qué cuestiones así. hacemos? Te pregunto porque, o sea, yo todo eso lo descarto, la verdad. O sea, Ujú.
qué sé yo, unas pilas las descarto, o sea, no sé qué hacer con eso. Un celular viejo lo tiro a la basura. O sea, ¿qué se puede hacer para no exponerlo? Bueno, hay un montón de soluciones, si bien no hay una solución homogénea en todo lo que es el territorio nacional, porque es bastante dispar y falta muchísimo por hacer, pero bueno, hay algunas cuestiones que podemos hacer. Las pilas, lamentablemente, como no se están reciclando, tienen que ir a relleno de seguridad, o sea, a un relleno sanitario, entonces es mejor que vaya a un relleno sanitario y que no termine contaminando mi casa, a mí, Sí, a pero mis yo, familiares o a ciudadano otro lado. común, ¿dónde encuentro un depósito sanitario? No, bueno, en realidad le llamamos un relleno sanitario por ejemplo, el más conocido es el SEAMSE, donde lava la basura de toda la ciudad de Buenos Aires y gran parte del AMBA. Así que si va al recolector de basura, si vos la disponés bien en la basura, sabemos que llega hasta ahí, ¿no? Y después sí hay un montón de planes pilotos. Yo insto a que la comunidad averigüe en sus municipios, en todos estos, por ejemplo, puntos verdes o ecopuntos que se suelen colocar en las plazas o lugares públicos en donde uno puede llevar estos materiales. Después, hago esta acotación, a nivel empresarial o industrial, hay, Ah, eso ya tienen a Ando claro, Reciclaje. claro, Ando u otras empresas también que lo que hacen es gestionarlos, ¿no? Hacen la recolección, el tratamiento y eso sí va a un relleno de seguridad distinto al de los residuos que se retiran de nuestras casas, ¿no? Pero bueno, lo que sí hay que hacer es ser un poco más comprometido con estos materiales y no arrojarlos a cualquier lado. Y obviamente hay muchísimos emprendedores y hay muchos también gestionadores de residuos especiales que lo que hacen es separar algunas componentes, como vos hablabas del teclado, lo separan y tratan de volverlo al circuito productivo, ¿sí? Que vuelva a ser un teclado, ¿sí? Tal vez a vos no te sirve, pero a otra persona sí. Y a veces hay campañas de donación, entonces está bueno también reciclarlos. Y las empresas, cómo se trabaja esto? ¿Cómo se gestiona desde Ando el tema de los residuos? Contanos un poquito más sobre eso. Bueno, con respecto a los residuos especiales, de qué es lo que estamos hablando hoy, se pueden comunicar con nuestros asesores comerciales y ellos los van a guiar un poquito en cuanto a cómo es el procedimiento. Pero básicamente lo que hacen las empresas en su mayoría es tener un espacio de acopio de estos materiales porque no se generan en tanta cantidad. Entonces yo acopio una cantidad considerable como para que se haga un retiro de estos residuos en forma tal vez periódica, ¿sí? No sé, una vez por mes o cada 3 meses de acuerdo a la necesidad del cliente. Entonces, bueno, se hace una cotización y se gestiona y obviamente que se imparten los certificados de tratamiento y de reciclaje correspondientes a estos materiales. Claro, y las empresas no tienen ya un tema, las químicas, por ejemplo, que ya manejan ese tipo de cosas, o tienen que recurrir a una empresa como ustedes. En general, todo proceso productivo, cualquier industria de lo que sea, tiene que tener un gestor de residuos y están obligados por norma a contratar un servicio de recolección de generales, de los residuos comunes, de los industriales que serían especiales o de los no especiales en este caso. Bien. Bueno, interesante, ¿no? Ahí tenemos a dos personas de empresa, a Gabriela y a Luis, que por ahí pueden llegar a necesitar de este servicio. Eh, bueno, siempre es importante, ¿no? Estar al tanto, a veces, ¿no? Yo siempre te pregunto como ciudadano común, porque a veces como ciudadano uno tampoco sabe. Ya me quedé preocupado, digo, soy culpable del calentamiento global, ¿viste? Y yo no lo sabía, que tiene un teclado. Pero bueno, siempre está bueno y también está bueno que sepan que pueden contar con Ando para asesorarse, tener una propuesta y ver si los pueden ayudar para deshacerse bien de esos productos, ¿no? Así que, Sí, bueno, muchas gracias, Bárbara. Nos vemos el mes que viene. bueno, nos vemos el mes próximo. Que tengan todos buenas tardes. Gracias. Chau, chau. Dale, gracias a Luego. vos. Bueno, interesante siempre lo que nos trae Bárbara. A mí no deja de sorprenderme las cosas que trae porque siempre estoy en Orsay en alguna situación. Pero bueno,
tenemos que aprovechar para informarnos, ¿no? Es algo bien importante. Les recuerdo entonces los teléfonos para mandar el mensaje, el 11 33 50 02 97. ¿Sí? Aquellos que quieran mandar un mensaje para ganarse el voucher de Sushi Club, lo hacen a ese teléfono. Bueno, hoy vamos a estar hablando de la reconversión de los perfiles laborales, ¿sí? Un tema que, si bien no es nuevo, ¿sí? Creo que cada vez se está dando más y seguramente se va a estar dando más en el futuro, muchas veces producto por reglamentaciones, como puede ser el caso que nos va a contar Luis, pero también muchas veces, y creo que hacia el futuro se está dando más en estas circunstancias, a través de los cambios tecnológicos, ¿sí? Uno lo ve, por ejemplo, en los peajes, ¿sí? Donde antes teníamos un montón de personas que atendían el peaje durante 24 horas al día, los 365 días del año. Hoy vemos que o se están reduciendo o, como pasó en el IA, directamente desapareció totalmente. Pusieron no sé qué sistema, yo no veo nada, pero sé que me lo cobran, ¿sí? Entonces, eso implicó de las empresas toda una reconversión de los perfiles laborales para lograr que esas personas puedan reacomodarse en alguna posición dentro de la organización, seguir dentro de la organización y no tener que hacer un recambio de empleados, por supuesto. Y eso, digamos, doy este ejemplo, pues es un ejemplo que todos lo vivimos porque pasamos por el peaje asiduamente, pero está pasando en muchos negocios y se viene muchísimo con la aparición de las nuevas tecnologías que están generando este tipo de cambios, ¿no? Trabajos que antes lo hacían las personas, que hoy se hacen de una forma automática a través de la tecnología o de inteligencia artificial. Así que bueno, para eso invitamos a nuestros invitados. Está conmigo Luis Melul, gerente de recursos humanos de droguería de MN Pharma. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un ¿Qué tal, gusto tenerte Luis? en el programa. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto saludarte. Gracias por la invitación a participar en este espacio. Muy gentil. Bueno, me alegro. Me alegro. Gracias a vos por estar. Eh, Bueno, quería que nos cuentes un poquito esta experiencia que charlamos anteriormente sobre una reconversión de perfiles laborales, una de tus tantas experiencias a cargo del área de recursos humanos. ¿Querés Sí, contarnos sobre eso? claro que sí. Yo en febrero del año pasado tuve la oportunidad de estar gerenciando lo que fue el área de recursos humanos del Instituto O'Gorman. El Instituto O'Gorman era conocido anteriormente como el Instituto Frenopático, que el Instituto Frenopático es uno de los pocos centros de salud mental privados de la capital federal. Está dentro de lo que es el área de hospitales, cerca del Hospital Británico, del Muñiz, del Moyano, del Borda. Ah, mirá vos. Sí, doy un dato de color, en la construcción geográfica de comienzos de siglo pasado, era normal que todos estos centros de salud mental estén hacia el sur de la capital federal y no en el norte. El norte era rico y próspero y en el sur era algo a desarrollar donde mandaban a la gente con problemas de salud mental, ¿no? Claro. Bueno, devenido en la nueva ley de salud mental, que tiene como una de las finalidades puntuales la no estigmatización de lo que es los pacientes que sufren efectivamente problemas de salud mental, el espíritu de esta ley no quería estigmatizarlos, con lo cual deberían ser tratados como una especie de enfermos con similares patologías que otras, ¿no? Y a raíz de esto, a nosotros se nos planteó el desafío de conseguir el cambio de modelo de uno monovalente de atención exclusiva de salud mental a uno polivalente donde se pudiera dar servicios de clínica médica de baja complejidad. Luego de una serie de trámites y adecuándonos a la ley de salud mental vigente, pudimos lograr, mediante el Ministerio de Salud y demás,
la habilitación correspondiente, convirtiéndose el Instituto Frenopático en el nuevo y flamante Instituto Gorman, con un modelo polivalente de atención. Esto que radicaba en los efectos de lo que es los recursos humanos. O sea, Luis, o sea que lo que hubo es un cambio en el negocio Exactamente, el directamente. modelo prestacional cambió, pasó a ser algo de monovalente, atendiendo exclusivamente pacientes con afecciones de salud mental, a uno polivalente con clínica médica de baja complejidad. Esto trajo Ujú. aparejado varios cambios en lo que es específicamente el área de recursos humanos, ¿sí? Hubo que incorporar o readaptar o reutilizar el recurso humano, por ejemplo, del personal de enfermería. El personal de enfermería, por conocimiento, digamos, popular, se entiende que cuando se está tratando a un paciente que está afectado por problemas de salud mental, hasta físicamente son personal grande, voluptuoso, con cierta fuerza física propia, capaz de poder contener inclusive en un brote psicótico o psiquiátrico a los pacientes que tienen que atender, ¿no? De esta famosa contención. Hubo que Sí, readecuar ese control más que personal. contención. Exactamente, se lo llama sí, contención, control, pero a veces se trata, los cuadros a veces son agudos y muy serios, pero hay que Claro. tener digamos, esta capacidad física como para poder dominar y controlar al paciente que está siendo afectado. Por lo general, en un 80%, un 85%, solían ser hombres encargados de esta función por su capacidad física y por su fuerza y demás, y al cambiar este modelo prestacional hubo que readecuar al recurso humano que estaba interviniendo en el sector de enfermería, buscando otro perfil de enfermero para que se haga cargo de lo que era el modelo polivalente de atención. Ujú. Entonces hubo que hacer una reingeniería a nivel de recursos humanos, dar cursos de capacitación a los enfermeros que si bien tenían su título habilitante, licenciatura en enfermería y demás, pero readecuándolos a lo que era este nuevo modelo prestacional que estaba a punto de ofrecer la clínica. ¿Y qué características, digamos, sacando esto de lo físico, es propio, se ve de una clínica de salud mental, qué Ujú. características actitudinales tuvieron que buscar en estos nuevos enfermeros? Era más una actitud de contención, de brindar una empatía con el paciente. Imagínese que uno no puede, entre comillas, discutir con alguien que está sufriendo un brote psicótico, sino que alguien que tiene alguna otra afección de baja complejidad médica, sino que es algo más empático, algo más cercano, algo más eh, en el sentido de contener al paciente y darle este esquema de empatismo para que él se pueda sentir realmente confortable. También dentro del cambio de modelo prestacional se instaló un nuevo estamento dentro de la clínica que eran cuidados finales a pacientes que estaban, digamos, atravesando el final de una etapa de una enfermedad prolongada. Mm. Entonces ahí había no solo una contención del paciente que se hacía, brindándole médicamente todo lo que era necesario, sino también una contención a nivel familiar. Entonces, alguien que iba a visitar a un paciente que ya estaba, digamos, en la etapa final de una enfermedad prolongada, debe ser, digamos, como contenido no solo por el personal de enfermería, sino también por los médicos que lo estaban atendiendo. Ya no eran psiquiatras, ya no, sino eran médicos clínicos. Hubo que cambiar el perfil y reconvertir a los médicos que estaban interactuando en la institución y dar este marco de contención generalizado, ¿no? Bien, ¿y cómo hicieron para evaluar estas características en las personas? ¿Usaron alguna metodología? ¿Cómo lo manejaron? Sí, hicimos evaluaciones de desempeño, hicimos encuestas de clima laboral, cómo se veían determinadas personas. Ahí tuvimos casos de recursos específicos a los cuales
no les interesaba el nuevo modelo prestacional y prefirieron seguir, digamos, teniendo actividad, por ejemplo, en el Moyano, en el Borda, donde ellos se sentían más familiarizados. No quisieron acompañar esta evolución de, digamos, de este cambio en el modelo prestacional, sino que quisieron ir a lo que ellos más tenían incorporado en el desarrollo de sus actividades, ¿no? Y de los que sí dijeron, bueno, está bien, quiero, ¿cómo hicieron para identificar si cumplían con estas condiciones, ¿no? Ujú. A través de los líderes, hicieron algún tipo de evaluación psicológica. Sí, eh, exactamente. Nos apoyamos mucho en lo que fueron los líderes del sector. Ujú. Enfermería puntualmente teníamos turnos. Los hospitales suelen ser, las clínicas suelen ser una unidad de negocio bastante particular, por el cual no cierra absolutamente nunca. Siempre está, digamos, tiene 3 turnos Claro. diarios, fines de semana, sábados, domingos. En un hospital es lo mismo que sea un feriado, que sea un miércoles por la noche. Entonces, siempre estuvimos atentos en base a trabajos con los líderes y fundamentalmente no es lo mismo quizás la persona que trabaja de lunes a viernes en horario diurno, quienes son franqueros de turno nocturno, quienes actúan el fin de semana nada más. Hay que estar siempre atentos al darse este cambio en el modelo prestacional, poder darle al paciente, en este caso, paciente y cliente comparten la misma entidad, el mayor grado de satisfacción posible, ¿no? Ujú. Y qué diferencias hay entre el que trabaja todos los días de lunes a viernes y aquel que trabaja como franquero? Por lo general, una de las primeras diferencias son los turnos de horas, ¿no? Por lo general, quienes trabaja de lunes a viernes tienen turnos de 8 horas diarios y los franqueros en el ambiente se denominan SADOFE, sábados, domingos y feriados. Entonces, sí, en la jerga se dicen SADOFE, los turnos de SADOFE por lo general no son de 8 horas, sino de 12. Ujú. Entonces tienen Claro. quizás un mismo, el sueldo, digamos, por convenio es exactamente el mismo, pero tienen turnos de 12 horas diarias en lugar de 8 y trabajan 2 o 3 días por semana, dependiendo si hay algún feriado más, ¿no? Y te hago una pregunta. Digamos, por ahí la gente que está todos los días, ¿Mm? parece que por ahí fue más fácil este proceso de transformación, pero en cambio los franqueros, los que van un par de veces, que vienen a la noche, qué sé yo, ¿cómo hicieron para trabajar con ellos este proceso de transformación? Fue ¿No? una Gente que tarea, venía un par de horas, un par de días, de vez en bueno, cuando, a veces sí. eso fue una tarea ardua del sector de recursos humanos, no solo en este cambio de modelo prestacional, sino incluso cuando existían, qué sé yo, capacitaciones o cursos de higiene y seguridad o de mismo lo que comentaban antes la persona que habló anteriormente, la manipulación de lo que son residuos peligrosos o patogénicos, que por lo general en las clínicas, hospitales suelen haber mucho. Entonces, todos estos cursos siempre estaba adaptándose recursos humanos a impartir estos cursos o a tener estas deferencias para quienes trabajaban los fines de semana eh, durante el día o ya sea durante la noche también. Hemos dado algún que otro curso un viernes a las 2 de la mañana, por ejemplo. Mirá vos. Bien, es interesante eso porque generalmente cuando las empresas productivas por ahí o clínicas que tienen horarios rotativos, horarios nocturnos y qué sé yo, siempre es un tema el tema de la capacitación. ¿Y cuáles fueron las dificultades más importantes que se te presentaron para llevar adelante este proceso de transformación de los perfiles? Ya nos contaste esto de que algunos directamente decían, mira, esto no es para mí, me voy, No, exactamente. pero de aquellos que sí, ¿no? ¿Cuáles fueron las dificultades, los obstáculos, los desafíos más grandes que tuviste que enfrentar? Bueno, había que capacitarlos en el sentido de que si bien eran enfermeros formados, también debían tener cierta preparación o cierta predisposición para esta instancia distinta, que era un asistencialismo totalmente
adecuado al nuevo paciente o al nuevo cliente que estaba ingresando. Los pacientes con problemas de salud mental suelen o estar quizás con algún brote psicótico o demás, o si por lo general durmiendo mucha cantidad de tiempo. En esta oportunidad cambiaba el modelo y no era lo mismo atender a alguien con esas vicisitudes que atenderlo en los nuevos cuadros clínicos que se iban desarrollando. También la relación entre enfermería, personal de mucamas y los nuevos médicos que estaban ingresando a la institución. Una institución que tenía casi 85 años de tener un solo modelo prestacional a cambiar no es que se había dejado el modelo de atención de salud mental, sino que se había incorporado uno más, no es que se dejó la psiquiatría de lado. Claro. Entonces debían de convivir en un nuevo ambiente los dos nuevos modelos prestacionales vigentes, ¿no? Bien, bueno, qué interesante, ¿no? Yo creo que esto, por eso les decía, esto fue un cambio de negocio, pero muchas veces por temas de cambio de negocio, muchas veces por temas de tecnología, se está dando mucho esto de tener que reformular, reconvertir las habilidades de las personas, ¿no? Y todo el cambio tecnológico, yo esto lo desarrollo mucho en mi libro. Realmente es un tema porque es un cambio tecnológico tan rápido y tan virulento que va a dejar mucha gente en la calle y que va a ser muy, digamos, el proceso de reconversión de la mano de obra va a llevar mucho tiempo. Entonces ahí tenemos un gap que, bueno, hay que trabajar mucho entre las instituciones educativas, los gobiernos, los sindicatos. Yo creo que es un desafío muy importante y que a mí particularmente me preocupa que no esté en la agenda política hoy, ¿no? Porque es un tema, porque pensemos, esto pasa en todo el mundo, pero acá tenemos un montón de gente que por ahí es analfabeta tecnológica, que no sabe manejar una computadora, entonces esa reconversión va a ser mucho más difícil y tenemos un montón de gente que está en esa situación, con lo cual debería ser para mí un tema de agenda muy importante de nuestros gobiernos. Pero bueno, vamos a ir a una breve tanda y volvemos rápidamente con nuestra próxima invitada. Bueno, muy buenas tardes. Seguimos acá en el programa. Estamos con Gabriela Campodónico, Chief People Officer de PDA RH Tech. ¿Sí es? Sí, PDA Bien. HR Tech, que viste que son hoy una empresa de tecnología de recursos humanos. Bien. Gaby, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en el programa. Gracias, Daniel. Un gusto. Y hola, Luis, también, que estás por ahí. ¿Qué tal, Gabriela? Un gusto. Contanos un poquito sobre qué es el PDA y qué hace la empresa en la que vos trabajás y qué tiene que ver con esto de los perfiles. Bueno, PDA ya hace 15 años que está en el mercado. PDA, yo dentro de PDA es una empresa de recursos humanos y dentro de PDA soy la responsable de recursos humanos, pero trabajo en una empresa justamente de mi rubro, de recursos humanos, que el producto principal es un test conductual que lo que entrega es el perfil de las personas en cuanto a su comportamiento, a lo comportamental, sobre todo en las conductas que menos o más esfuerzo le llevan a la persona para llevarlas a cabo, digamos, ¿no? O sea, esto es lo lindo de estos tests, que no es que está definiendo o etiquetando una persona en un box, digamos, o en una calificación, sino que lo que dice es, para estas diferentes competencias o conductas, a estas personas le genera mayor esfuerzo llevarlas a cabo o menor esfuerzo. Entonces ahí vamos viendo como naturalmente o orgánicamente las personas, que es lo que más fácil les sale a hacer, digamos, ¿no? Claro. Y contanos un poquito para aquellos que no conocen este tipo de test, cómo es, ¿no? Es un test muy simple. ¿Cómo se hace? Sí, claro. Por lo menos contarnos para que sepan, porque si no un test, a veces uno lo relaciona con un es muy psicotécnico, amplio. ¿sí? Con un Claro, psicotécnico.
Claro, los psicotécnicos, por supuesto que también son un tipo de test. Este test es un test que se hace plenamente en una plataforma digital y que es muy simple de hacer, no lleva más de 10 minutos y que solamente tiene dos preguntas. Una es una selección de distintas palabras que son calificativos, en donde la pregunta lo que dice es con cuáles de estas palabras te identificás. Y son adjetivos, ¿no? O sea, en definitiva son todos adjetivos y uno va poniendo de esas 80 y pico de palabras con cuáles se identifica. Y la segunda pregunta es con las mismas palabras, pero cambia el enunciado, que es con cuáles palabras pensás que las personas te identifican. Entonces, fin del test. Eso es todo el test. Una vez que uno completa eso, el algoritmo, que verdaderamente es un algoritmo muy poderoso atrás de estas respuestas y que va cruzando un montón de variables, no solamente lo que uno marcó, sino el tiempo que le llevó y cómo las palabras combinan y cuáles se contradicen y cuáles no. O sea, tiene todo atrás un trabajo tecnológico. Lo que arroja es de esas dos preguntas un informe de unas 20 hojas, más o menos, en donde entrega un perfil acabado de la persona en los distintos comportamientos que se pueden predeterminar de acuerdo a la empresa que lo está solicitando, o si no, nosotros tenemos un informe o un reporte estandarizado. Bien. Y lo que es importante es que esto, porque uno dice, bueno, che, pero en 10 minutos saben tanto sobre mí, ¿no? Decir que estos test son test que están súper probados a nivel mundial, que están recontra probados y que realmente es así de increíble, pero dan una información muy, muy buena, ¿no? Del perfil de una persona, que cuando yo he hecho este y otros test, ¿no? Y similares, y la gente dice, bueno, me espiaron, ¿viste? Vinieron a mi casa y me espiaron, Exacto. ¿no? Porque no Increíble. pueden creer que respondiendo a estas preguntas uno pueda contar con tanta información sobre uno mismo y esto lo tiene también la empresa, ¿no? ¿Y, y cómo se puede utilizar esto para definir, por ejemplo, en el caso de Luis, estos perfiles laborales? Mira, te quiero hacer una salvedad quiero, sobre lo que vos decías, también poner ahí información. Exactamente como vos decís, las validaciones y las certificaciones que se hacen para tener este tipo de test en mercado son muy profundas, son de colegios de psicología internacionales, tenemos un de Estados Unidos, de España, que llevan años en que te certifican la herramienta, justamente por como vos bien estás diciendo, es muy delicado y es muy sensible dar, digamos, un informe sobre la conducta de las personas. Por eso es que hay mucha validación técnica atrás, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, cómo se utiliza en el caso del caso que trajo Luis. Bueno, justamente lo que se trabaja es sobre, de acuerdo al nuevo perfil que se necesita, se traduce en las conductas que se necesitan para estos nuevos roles. Y en función de eso, se setean esas conductas que se necesitan analizar para que una vez que la persona hace el test, arroje esos resultados y justamente cuán compatibles son las personas con esas conductas que se necesitan de cara a los nuevos roles, ¿no? Entonces, un poco en función de lo que decía Luis, acá entiendo que la conversión estaba un poco más orientada a la empatía, a la actitud de servicio, justamente a la inteligencia social, quizás también, o al mentoreo, ¿no? Quizás conductas más sociales que hasta el momento no se habían necesitado desplegar tanto, porque lo interesante acá es que las personas las tienen probablemente, pero quizás no fueron necesarias hasta un momento, hasta cierto momento, en los roles que van ejerciendo, ¿no? Entonces lo interesante acá es mapear rápidamente, más allá de lo que a las personas les interesa o no, porque eso también es una variable a esto que decían, ¿no? Hay personas que no les interesó y que siguieron en el camino anterior, y eso es súper valioso también y súper válido,
pero de esta manera, muy objetivamente, si querés, lo que rápidamente podés mapear es cuáles son las personas que tienen más disponibilidad energética o más disponibilidad de esfuerzo para asumir estos roles que están más orientados quizás a toda la inteligencia social o a las competencias más sociales, ¿no? Que les sale más fácil, digamos, que lo tienen más a la mano. Claro. A ver si te entiendo. O sea, Luis podría haber usado esta herramienta y esto le hubiera facilitado identificar a aquellas personas que tenían estas competencias que requería este puesto, y se le hubiera facilitado la vida, pobre Luis, ¿no? Claro, Sí, tal claro. cual. Y a ver, Nos hubiéramos conocido antes, Luis. teníamos que conocernos antes, Gaby, es verdad. Claro. No, y esto también está conectado quizás en una detección temprana de lo que significa el ancla de carrera para cada uno de los colaboradores, ¿no? Porque hay personas que están dispuestas a dar conocerse o adentrarse en esta nueva tecnología, y hay quienes, como me ha pasado a mí, prefieren, no, hasta acá llegué, esto es lo mío, yo no quiero saber, si hay algo más, yo no lo quiero saber. Exacto, exacto. Sí, sí, y ahí también es muy importante esa motivación, ¿no? Porque si uno, tal cual como vos decís, el ancla de carrera en algún punto, si uno no tiene la motivación más intrínseca ahí, no hay manera. Hablábamos antes de que hoy, por suerte, a raíz de la neurociencia ya estamos como más convencidos de que de grande podemos seguir aprendiendo y tenemos mucha capacidad para seguir aprendiendo y tenemos facilidad para seguir aprendiendo. Creo que lo que bloquea o no tiene que ver sobre todo con esta motivación, ¿no? Si tenemos ganas, si verdaderamente tenemos ganas de poner ahí la energía cuando ya tenemos mucha vida recorrida y no tanto lo que puede o no puede el cerebro, que hoy está comprobado que sí puede el cerebro porque es plástico y va regenerando neuronas, entonces podemos seguir adquiriendo conocimientos. El tema hoy, cuando uno es más grande, digamos, más que nada pasa por la motivación, ¿no? Y también pasa por probablemente estas habilidades que quizás no las usamos tanto a lo largo de nuestra carrera profesional, pero que gracias a también estos test que muestran algo que quizás tenemos más en el backstage de nuestra cabeza o de nuestras habilidades, también nos enteramos que tenemos para poner a disponibilidad o que nos salen fácil o que tenemos natural un montón de otras habilidades, que esto también sirve mucho a veces para las personas, para tomar confianza en muchas habilidades que como no estaban puestas en uso, por ahí uno no las tenía tan presentes y que podía disponibilizarlas y ponerlas al servicio de un nuevo rol o de un reskilling, que es como se llama hoy, ¿no? A esto de volver a aprender para reconfigurar los perfiles profesionales. Sí, hay algo interesante que muchas veces en las organizaciones buscan para evaluar. Me pasa ahora con un cliente bueno, no terminó siendo cliente, con una posibilidad, una propuesta que me pidieron para hacer una evaluación de potencial, y que la idea era que evaluaran, tenían que buscar gerentes zonales y entre los gerentes sucursal evaluar cuáles podían ser los 4 o 5 gerentes zonales. Y yo lo que les decía es, bueno, pero los líderes que vos tenés están manejando un local, ¿sí? Y vos lo que necesitas es una persona que ya tenga otro seniority, que tenga otras competencias, que pueda manejar más gente, nada, un perfil distinto. Entonces, finalmente terminaron haciendo una evaluación de acuerdo al criterio del supervisor. ¿Por qué traigo esto? Porque a veces, esto que vos decías, con esto lo relaciono, que hay cosas que las personas tienen que el supervisor, el líder, no las ve, porque no las ponen en práctica. Entonces, Totalmente. por ejemplo, qué sé yo, la planificación, por ahí es una característica que el líder no podía ver en esa persona porque era el día a día, ¿sí? Sin embargo, en el nuevo puesto la tenía que poner en práctica. Entonces, es muy difícil a veces desde el liderazgo evaluar a las personas. Sí pueden ver el comportamiento en el desempeño, en el puesto actual, pero muchas veces es difícil, a veces se puede percibir por distintos motivos, pero no siempre se puede evaluar
el comportamiento a futuro en una posición nueva y que tal vez, como vos decís, hay competencias que están ahí, pero que no están puestas en práctica en el puesto actual y que serían muy valiosas para el puesto nuevo o que no estén, ¿no? Y hay que desarrollarlas y cuánto va a costar el esfuerzo de desarrollarlas en esa persona y tal vez es mejor buscar una persona que le resulte Las más fácil tengan. desarrollarlas. Sí, y mira qué interesante también lo contrario, ¿no? Que uno por ahí tampoco lo tiene puesto tan claro. Y que en este test nosotros hay un párrafo que te dice los puntos fuertes de la persona que pueden convertirse en limitaciones. O sea que es al revés, ¿no? Por ejemplo, si vos tenés el foco en conseguir resultados rápido, como una fortaleza, digamos, sos rápido, estás orientado a resultados, digamos, y eso no te genera esfuerzo, que es un poco como este test está encarado, ¿no? Lo que más o menos genera esfuerzo a la persona. Para una persona que no le genera esfuerzo, estar orientado a los resultados, puede pasar por alto la necesidad de relacionarse con las personas, porque lo que le interesa es el resultado, o puede pasar por Claro. alto la necesidad de analizar a detalle cierta información, ¿no? Entonces, fíjate también qué interesante en relación de tener claridad en cuál es el rol que se viene ahora, inclusive también poder detectar cuáles puntos fuertes pueden ser una limitación para este nuevo rol, ¿no? Bien, interesante. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa de los auspiciantes y vamos viendo a ver si ya tenemos alguna de las preguntas. Ahí teníamos una oyente que dijo, yo quiero participar, pero no hizo la pregunta, así que estamos esperando de la pregunta. ¿Eh? Bueno, vamos a la tanda publicitaria y volvemos en unos minutos. Bueno, nuevamente acá con los invitados. Ya en los últimos minutos del programa. Bueno, vamos a empezar por una pregunta. Hoy nos estuvo escuchando una estudiante y bueno, me gustó la pregunta, ¿no? Dice, soy Cristina y estudio relaciones del trabajo y a veces creo que la carrera no se moderniza tan rápido como debiera, ¿no? Esto lo sabemos, ¿sí? Ujú. Y bueno, parte del problema esta de la reconversión es esto de que las instituciones educativas, yo empecé a escribir el libro, yo escribí un libro sobre selección de talentos en la era digital, porque me daba cuenta que lo que explicaba, lo que me pasaba a mí y tenía que transmitir a los alumnos, no estaba en los libros. No había Ujú. nada escrito, hacía 20 años que no salió un libro sobre selección de personal, así que estamos de acuerdo, Cristina. Y lo que pregunta es, ¿cómo hicieron ellos y ustedes para mantenerse tan actualizados? ¿Cómo se enteran de las nuevas herramientas? Qué buena pregunta. Sí. Pobre, ella está materia por materia y ya está pensando en, pero está bien, qué bueno, qué buen espíritu, ¿no? Excelente. Claramente. En mi caso pasa por tener casi hijos adolescentes. Entonces, eso permanentemente nos tiene que mantener actualizados, ¿no? Bien, bien. Sí, en el mío yo no paro de estudiar, me encanta estudiar cosas que me cortas, que no siempre están Cosas que relacionadas no te con escuché. Cosas cortas, cursos cortas. cortos, eh, quizás de digitalización, quizás de inclusive temas alternativos a la gestión de recursos humanos, pero que me sirven muchísimo para la gestión de recursos humanos. Por ejemplo, hice una certificación de de Chief Happiness Officer. En la pandemia hice que en la pandemia vieron que estaba todo gratis, entonces hice en Sí. la escuela de Yale de Estados Unidos, hice una certificación también online de bienestar organizacional, por ejemplo, y ahí lo que actualiza mucho no solamente son las dinámicas, sino las prácticas, ¿no? Cómo van avanzando las prácticas, y es tal cual como vos decís, Daniel, no se vuelve a escribir una teoría, ya cada vez más se va construyendo con la casuística la teoría, ¿no? Ya no hay las teorías de selección de personal o las teorías,
ya verdaderamente es todo tan dinámico que queda obsoleto si teorizamos. O sea, verdaderamente creo que cada vez más las dinámicas son foros, la actualización es foros. Yo hago mucho networking para actualizarme, estoy en mesas con directores de recursos humanos conversando sobre las prácticas, o voy a clases en la facultad para escuchar qué traen los alumnos porque me actualizan. Estoy viendo qué está pasando en las otras empresas para ver cómo entre todos, y creo que hay mucho en la actualización, hay mucho de lo redárquico, es decir, hay mucho de la red, de construir redes de colegas. Yo estoy en muchos grupos de WhatsApp de colegas que tengo cómo abordar un tema y lo pregunto enseguida en el grupo y vamos co-construyendo inclusive las teorías, ¿no? Entonces me parece que esa es la manera de estar cada vez más, es la red para actualizarse, ¿no? Luis, ¿qué le recomendarías a Cristina? A Cristina que esté atenta a lo que es las nuevas tecnologías y la forma de comunicación por lo general. Todos sabemos que el GPT vino para darnos una mano grande, ¿no? Pero no solo concentrarnos en eso, sino que no le restemos el real valor humano a las capacidades de diserción o de análisis o de profundidad de lo que son las comunicaciones y la forma de relacionarnos, ¿no? Sí, también me parece que está bueno lo que vos decís, Luis, porque además se vienen muchísimas cosas, ¿no? Yo ya en el libro estoy hablando de experiencias que es Unilever en Europa, donde gran parte del proceso se hace a través de inteligencia artificial, en Amazon, o sea, grandes empresas que ya están usando y aplicando mucho inteligencia artificial y que, digamos, nos pone en esta situación, ¿no?, de cómo usar la tecnología, cómo sacarle el jugo y aprovecharla, ¿sí? Por ejemplo, el otro día un cliente me tenía que hacer un perfil de su gerente de marketing y nada, yo agarré, puse en el ChatGPT, puse gerente de marketing, describí un poco qué tipo de negocio, qué sé yo, en 5 segundos, no sé cuánto, nada, me apareció un perfil. Entonces, uno puede tomar la herramienta, la tecnología, pero también tiene que después mirarlo, ver si se adecua, ¿sí? O sea, te ayuda yo no hubiera llegado, o sea, no hubiera ni empezado a escribir cuando ya me Claro. tiró el perfil, pero me sirvió de base para yo, en función de lo que después me iba a decir el cliente, manejarme, ¿no? Entonces, digo, también tenemos que aprender, yo creo que tenemos que incorporar al área de recursos humanos dos cosas importantes, ¿sí? Una es la tecnología, todo lo que es indicadores, que es una profesión muy falta de eso, de todo lo que es analytics, ¿no? Nos quedamos en la encuesta de clima, pero hay un montón de información que hoy se puede recabar de la empresa y de las prácticas de recursos humanos que hay que empezar a meterse con eso. Y la otra es, de hecho ya están, no es que lo inventé yo, las herramientas del marketing. Hoy en la facultad de recursos humanos tendrían que darnos mucha más la visión del marketing, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de marca empleadora, estamos hablando de experiencia del cliente y del candidato, estamos hablando de inbound recruiting, inbound marketing, o sea, estamos usando un montón de herramientas del marketing, ¿sí? Algunas sabiéndolo, otras no teniéndolo conciencia, pero para mí fue muy fuerte, y lo puse en el libro, una definición de Kotler, ¿sí? Uno de los popes del marketing, donde él dice más o menos, bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué hace el marketing? Es identificar a las personas, ofrecerles una propuesta de valor y fidelizarlas, básicamente, así muy sencillo. Y no es otra cosa que lo que hacemos en recursos humanos, identificar las personas más talentosas, ¿sí? Y una vez que las tenemos en las empresas, darle valor para que crezcan, para que se desarrollen y para que tenerlas el más tiempo posible, agregando valor a la compañía y que se lleven valor de la compañía. Entonces,
me parece que tenemos que hacer ahí también un cambio en el mindset y dejar de pensar en recursos humanos como recursos humanos. Por eso lo que dice Gaby está bueno, porque hoy es tan transversal el conocimiento que uno tiene que ir tomando. Yo soy sociólogo, por ejemplo, me formé después en recursos humanos, hice posgrado de todo tipo, hice coaching, hice un programa de negocios. Bueno, uno va tomando y va adquiriendo y todo eso te va formando. Lo que pasa es que el modelo de la universidad como formación está, yo creo que hay que, por eso les decía al principio, me parece que hay que, para el reskilling que se viene, hay que repensar mucho el modelo universitario. Yo veo a mis hijos, ¿no? Lo mismo que por ahí vos, Luis, cómo aprenden. Yo, ¿de dónde aprendiste eso? Porque mis hijos no estudian ninguno de los dos, ¿sí? Tienen 20 y pico de años. Y vos ves que sacan un montón de información, que saben un montón de cosas, pero que no las aprendieron en la universidad. Y son tipos muy capaces y muy piolas, pero su formación es a través de las redes sociales, a través de investigar en internet, a través de un curso, o sea, es otra forma. Yo creo que, lamento decirte esto, Cristina, que la universidad es solamente un comienzo, un puntapié, pero creo que vamos a tener que estamos en un mundo, no me acuerdo qué autor decía que antes el conocimiento caducaba a los 20 años, ahora caduca a los 5, con lo cual lo que aprendimos nosotros en la universidad, olvidémonos, no existe más. Es lo que me pasaba a mí cuando fui a dar la materia. Digo, esto que yo leí no me sirve, no es lo que está pasando hoy, no es como se selecciona hoy, no es lo que está pasando en el mundo de la selección. Y me puse a escribirlo y fíjense, me estuvo 4 años, escribí el libro, me agarró la pandemia en el medio y muchas de las cosas que decía las tuve que reformular porque la pandemia es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma. ¿Entendés? Y yo estaba escribiendo, ¿no? Actualizando y me empezó a quedar, en el transcurso de escribirlo, me empezó a quedar atrasado, obsoleto. Claro. Incluso estaba terminando, ya había entregado a revisión el libro y sale la ley de búsqueda equitativa del gobierno de la ciudad y tuve que ahí hacer una reformulación de algunos pasajes del libro. Obvio que en un momento dije basta, pero esta va a ser como vamos a tener que manejarnos en el futuro. Así que, bueno. Sí, creo una cosita sola que para darle aliento a Cristina, que la facultad te entrega más que, y esto creo que siempre fue, porque el conocimiento va quedando obsoleto en 20, en 5, en 2, en un mes, pero sí la facultad te entrega muchísima aprendizaje en competencias del tipo trabajo en equipo, del tipo análisis de la información, del tipo logro de objetivos, llegar a esa meta, la disciplina, la organización del tiempo, la organización del trabajo. Entonces creo que ahí está bueno también valorar la facultad desde ese lugar como una gran meta, como un gran conocimiento en todas esas herramientas que son un montón y que quizás están más invisibilizadas porque no se toma nota de eso o no se evalúa eso, pero que todos los que estudiamos en la facultad eso nos sentó unas bases muy importantes y en la era de la inmediatez llegar a eso hoy también es algo súper valioso, pero que sí es verdad que el conocimiento de la información probablemente no vaya tanto por la facultad. Sí el networking, sí las actualizaciones de los compañeros, sí todo eso que está buenísimo, pero la información es inmediata y va por otros caminos. Bueno, se nos acabó el programa. Gaby, Luis, muchísimas gracias por participar y por aportar a nuestros oyentes sus experiencias, sus conocimientos. Y bien, bueno, los esperamos a todos los oyentes la semana que viene, nuevamente en el Nuevo Liderazgo, el miércoles a las 10 horas. Muchas gracias. Un gusto. Gracias, hasta luego. Gracias.